podemos conectarnos con normalidad, ¿no? Estás grabando el audio en vivo, Estaba, el anterior no me lo bajaste, ¿no? y es como que se escucha como que hablaba la sarna. Tal vez habla suavito la Sara, ¿ya? No hablo fuerte, no. ¿Sí? ¿Qué dice, muchachos? ¿Cómo están? Pero está preguntando. Sí, ahora sí, Inge. Muy bien, muchas gracias. A ver, los demás. Listos para Todos Santos, dile. Está bien, Inge, estamos pasando. Ah, ya, muy bien, Listos para la clase. ya están listos. Bien, ya, entonces voy a nuevamente, vamos a volver a presentar. Tú me enseñas, eso ahorita tú me... Entonces, ya pueden ver la presentación, me imagino. Voy a ir directamente ahí. Estamos bien. Está bien. Bien, les decía, bueno, estábamos analizando un caso que nos habíamos propuesto de un trabajo realizado anteriormente. Nosotros estábamos ya haciendo el cálculo o la estimación de los sostenimientos mediante los métodos empíricos y teníamos ya unos datos preliminares, ¿no? Entonces, donde teníamos longitudes de bulones, separaciones de 1.5, espesor de hormigón proyectado 0.70, etc. Entonces, ese era el primer caso. Bueno, el caso, la conclusión, después de haber analizado por dos métodos empíricos, ¿no? Bien, ahora, bueno, en el corto tiempo que tenemos, bueno, vamos a ver algunos datos complementarios todavía, ¿no? Algunos datos complementarios que podríamos estimar a partir de las mediciones, en este caso, de los valores RMR y el valor Q que tenemos como datos de entrada, ¿no? Entonces, bien, por ejemplo, dice nosotros si ya hemos realizado, ya sea con el abaco de Q de Barton que pongo acá como referencia, nosotros hemos utilizado pues algunas estimaciones de los sostenimientos para una excavación que tiene una forma específica, ¿no? Dice, es cierto también esto, ¿no? Si bien podemos aproximar el sistema de sostenimientos mediante la clasificación de Wieniawski o Barton, ¿no? Ya tenemos aquello, esta aproximación más bien es limitada para ciertas condiciones de ancho de túnel y condiciones de esfuerzo. O sea, es por eso mismo hay que entender que estas estimaciones que vienen de las mediciones o de los métodos empíricos pues no pueden ser definitivas, ¿no? Primeramente, imagínense que tengamos esta forma de excavación, pues vamos a ver que las presiones, por ejemplo, las tensiones en las paredes, ¿no? Obviamente van a ser muy diferentes a las tensiones que aparecen por ejemplo, en la parte de superior, ¿no? Bueno, estoy rayando un poquito por ahí solo para hacer la diferencia, ¿no? Entonces son distintos. Sin embargo, esas consideraciones de esfuerzos, bueno, a veces no son consideradas por estos métodos, por tanto, podemos nosotros complementar con algunos datos ya un tanto analíticos que también proponen los mismos autores, ¿no? En este caso Wieniawski y Barton como complemento de este método propuesto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, miren, nosotros vamos a ver el primer caso donde si nos basamos en el RMR de Wieniawski, ¿no? en este valor del RMR de Wieniawski, entonces dice, podemos estimar fácilmente la denominada carga de diseño, ¿no? Aquí le llamamos carga de diseño. Bueno, aquí está un poco de la descripción, como dice, según Lawson y Wieniawski, la carga del macizo rocoso sobre el sostenimiento
es función de las condiciones de la masa rocosa y del estado tensional. O sea, quiero decir, mire, aquí yo voy a instalar los sostenimientos, obviamente, pues sin embargo, la carga que todavía está transmitiendo, en este caso todo el macizo rocoso, ¿no? Dice, obviamente va a depender de las condiciones de las tensiones o del estado tensional que se genera por acá, ¿no? Eso es lo que nos indica. Entonces, en ese sentido, es necesario conocer cuáles esas cargas de diseño, ¿no? Por tanto, nos dice Wieniawski en esta oportunidad, nos dice cuando la carga de diseño no está en condiciones de sobreesfuerzo y tampoco en condiciones de plastificación, a la que técnicamente se la conoce como squeezing, ¿no? Entonces, si no está empezando la plastificación, entonces dice, podemos estimar rápidamente la presión que se está generando de manera manual justo en el contacto, sostenimiento y masa rocosa, ¿no? Entonces esa presión PR que está indicando según Wieniawski, pues estuviera actuando a lo largo seguramente de alrededor de toda la excavación, ¿no? Entonces eso y esa magnitud, dice según Wieniawski, puede calcularse con esta ecuación que nos propone, ¿no? Entonces miren, si miramos la ecuación, en este caso tenemos simplemente que esta presión va a ser función de dos variables principales, que es el valor del RMR y el ancho de excavación o el ancho del túnel. En este caso ese ancho habitualmente es esta distancia que aparece por acá, ¿no es cierto? Entonces ese valor lo tenemos conocido y lo tenemos propuesto también nosotros, ¿no? Entonces ese es el ancho. Bueno, adicionalmente otro dato necesario, dice acá, es el peso unitario del material, ¿no? Entonces nos tenemos nosotros ese peso unitario del material y un factor parcial, un factor de corrección en realidad sería el factor gamma sub, ¿no? Entonces con esos datos yo puedo determinar el valor de la presión que se genera pues en el contacto, ¿no? Entonces según Wieniawski, entonces es un dato que podemos complementar en el cálculo. Y ahora sí veo la necesidad en este punto de definir, por ejemplo, el peso unitario o la densidad de la roca, como aparece ahí, gamma sub R, debería de ser lo correcto, o las unidades, ¿no? Kilonewtons metro cúbico. Entonces, de momento, miren, ahorita yo no lo tengo en la mente, ese valor, pero voy a revisar la información de donde hemos tomado estos datos y voy a luego facilitarles también este dato del peso unitario, que sería el dato que necesitamos acá, ¿no? Entonces con eso sí podríamos ya estimar. El RMR lo tenemos controlado. ¿Cuánto era el RMR? A ver si alguien me recuerda. ¿Qué valor habíamos adoptado de RMR para nuestro ejemplo? 49. Muy bien, me voy a ir anotando yo también, ¿ya? 49, entonces para ubicarme de qué tramo he sacado esos datos, ¿ya? RMR 49, y con eso teníamos también, voy a aprovechar, haciendo un pequeño paréntesis, ¿cuánto nos daba el valor de Q? 1 punto algo, creo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, calculamos ese día. $1.74. 1.74, muchas gracias, excelente. Bueno, era el otro dato que me faltaba a mí. Bien, entonces, de esa manera podemos determinar la carga de diseño según estas ecuaciones presentadas por Wieniawski. Por otro lado, el tiempo de espera también es algo que habíamos visto, no sé si lo calculamos ese día, ¿no? Pero este es el abaco en realidad que nos presenta Wieniawski para, pues, hacer una estimación del tiempo que puede mantenerse estable la excavación, ¿no? Antes de que instalemos los elementos de sostenimiento, ¿no? Las estructuras de sostenimiento.
Entonces este abaco a veces resulta ser muy útil, ¿no? En ese sentido, porque solamente necesitamos conocer la longitud de pase definida también en el método anterior, ¿no? A ese valor también creo que nos faltaba, la longitud de pase, ¿cuánto era ese valor? No recuerdo. Creo que era 2 metros o algo así, no recuerdo la verdad. Pero debería de ser un dato que se estima según el método de Wieniawski, ¿no? Porque estamos en el mismo método, por tanto debería de ser un dato conocido. ¿Ya? Entonces, con ese dato podemos nosotros ingresar a este abaco y en función a nuestro valor del RMR, en este caso aquí estamos con el valor de 50, seguramente estará muy cercano a esto, y con eso pues estimamos el tiempo, ya sea en horas o en días o meses, como está en la escala superior, ¿no? Entonces eso va a ser también interesante, conocer el tiempo que puede mantenerse estable la excavación, ¿no? Entonces esto simplemente como complemento que ya habíamos mostrado inclusive este abaco, ¿no? Otro factor importante según Wieniawski es nuevamente encontrar el espaciamiento, pero miren que ahora este espaciamiento nos está proponiendo para distintas condiciones. Si bien nosotros ya hemos estimado un espaciamiento previo, ¿no es cierto?, con la tablita que nos propuso Wieniawski y Romana inclusive, entonces alternativamente pues el método nos dice también puede utilizar en realidad estas ecuaciones dependiendo del valor del RMR, ¿no? Entonces, como bien indica acá, si el RMR está en este rango, ¿no? Si 20 es mayor que RMR, pero el RMR menor a 85, entonces utilizamos esta primera ecuación que simplemente depende del valor de RMR, ¿no? Si estoy en esta otra condición, si el RMR es menor que 20 pero mayor que 10, entonces utilizo esta ecuación. Si tengo un RMR muy pequeño, menor a 10, pues básicamente debería de utilizar una separación de 0,25 metros, ¿no? En nuestro caso creo que estamos en esta condición, ¿no? Nosotros tenemos 49, me acaban de decir, entonces deberíamos de utilizar esta ecuación para estimar esa separación también, ¿no? Como consecuencia de esto, Wieniawski, después de realizar varios trabajos, pues propone también este abaco que justamente nos sirve para determinar ese valor, ¿no? Entonces ingresamos con el valor de RMR, en este caso voy a suponer que está 50, muy cercano a aquello, y luego nos vamos a ir hasta este punto, ¿no? Entonces miren, más o menos nos arroja un valor cercano a 1.7 seguramente, ¿no? 1.7 aproximadamente. Creo que nosotros el espaciamiento ya habíamos definido, creo que en 1.5, si más no me equivoco, ¿no? 1.5, pero miren que aquí puedo ir todavía encontrando algunas alternativas para tomar una decisión final, ¿no? Entonces miren aquí 1.7, 1.5, parece que estamos bien, ¿no? Entonces no habría mucho problema. Pero necesitamos conocer también estas alternativas, ¿no? Ahí tenemos las ecuaciones. Vayamos ahora a ver también cómo verificamos la longitud del perno, ¿no? En este caso de los bulones que nosotros hemos denominado. Y finalmente, o por otro lado, también podemos estimar, esto sí no habíamos hecho anteriormente, pero Wieniawski ya nos propone la estimación de la capacidad que tendría, de la capacidad de resistencia que tendría la instalación de un solo bulón, ¿no? Un solo perno, como se indica acá, ¿no? Bueno, vamos a revisar primeramente la estimación de la longitud del perno, que puede estimarse en función a esta ecuación. Miren que, por cierto, esta es la ecuación en su forma original, ¿no? Pero deberíamos de despejar seguramente el valor, en este caso la variable L sub B, y encontrar esos valores. ¿Cuáles son los datos de entrada? Pues el ancho de excavación, que es un dato para nosotros conocido, el valor del RMR, que también es un valor
conocido, y con eso pues podemos determinar en una incógnita la longitud del bulón. Entonces también nos sirve como alternativa. En cuanto a la capacidad del perno, dice, mire, la capacidad de sostenimiento de un patrón de pernos instalados en el macizo rocoso, dice, está dada por la capacidad de cada perno dividida por el área que tiene que soportar dicho perno, ¿no? O sea, obviamente va a afectar un área de influencia limitada. La siguiente expresión alternativa permite determinar la capacidad de dicho perno. Entonces, miren lo que Wieniawski nos propone y nos dice, muy bien, esta capacidad del perno va a ser función, en este caso, de la capacidad a la tensión última del perno, que debería ser un dato conocido de las especificaciones mismas del material que voy a utilizar, ¿no? Por tanto, debería ser un dato. El factor de reducción parcial también gamma sub B, nuevamente vuelve a ser un valor de 1.5 más bien, y el RMB, que es un dato conocido ya para nosotros. Entonces, con estos valores o con estos datos podemos estimar cuál sería esa capacidad de resistencia cuando nosotros instalamos un solo bulón o un solo perno, ¿no? Obviamente de ahí ya nosotros podemos definir inclusive por la cantidad necesaria para el diseño final, ¿no? Entonces esto nuevamente nos proporciona una estimación adicional. Bien, ya vamos viendo varias cosas según Wieniawski. ¿Qué más nos proporciona Wieniawski? Muy bien, también podemos, en este caso, realizar una estimación de la capacidad del hormigón proyectado, ¿no? El que vamos a instalar, seguramente en función a algunas propiedades del mismo material. Entonces, ¿qué nos dice? La capacidad de diseño del sostenimiento del hormigón proyectado se basa en el concepto de hormigón proyectado actuando como arco en compresión. Bueno, esa es la forma, obviamente, que va a tomar cuando nosotros coloquemos el hormigón proyectado en la superficie, en el contacto con el macizo rocoso, ¿no? Dice, la fórmula básica para este tipo de apoyo debería de ser presión de apoyo igual a espesor del material, obviamente, por la fuerza de diseño, ¿no? Todo esto, aquí hay un error, no existe, debería de ser dividido sobre el radio de excavación. Obviamente esa debería de ser la ecuación general, ¿no? Sin embargo, dice, Wieniawski nos propone utilizar una ecuación empírica para estimar aquello que solamente dependa, en este caso, del valor RMR y la resistencia característica del hormigón proyectado, ¿no? Entonces obviamente es un dato, el factor de reducción ya lo conocemos, entonces con todo eso se puede estimar esa capacidad de diseño del hormigón proyectado también, ¿no? Entonces ahí nos proporciona otra ecuación empírica bien. Finalmente nos dice el espesor del hormigón proyectado también puede ser estimado con esta ecuación que es función de varias variables en realidad, ¿no? Entonces por eso a veces muchos no prefieren utilizar esto, o prefieren no utilizar, más bien dicho, esta forma, y prefieren ya directamente asumir los valores determinados previamente con los métodos anteriores, ¿no? Entonces, porque miren, necesitaríamos conocer en este caso el espaciamiento de las nervaduras o cercas en caso de existirlas, necesitaríamos conocer el peso específico del macizo rocoso, que sí es un dato, esto sí, porque vamos a conocerlo, los factores parciales de carga de resistencia a la flexión del hormigón, el módulo de elasticidad, esta es la resistencia a la tracción por flexión del hormigón proyectado en megapascales, etc. Entonces, obviamente, si yo mido esta ecuación, pues necesito obtener algunos datos técnicos del hormigón. Por tanto, a veces suele no ser tan útil esta ecuación, pero bueno, la tenemos acá porque el método de Wieniawski pues ahí lo contempla, ¿no? Entonces, pero como les digo, probablemente no sea
muy utilizado este valor. Ya, entonces, vean que como complemento hemos encontrado algunos factores más, se pueden ir corroborando algunos datos que de las tablas se han utilizado, etc. Entonces se puede hacer todavía un complemento. Lo propio, miren, lo propio vamos a realizar con el método propuesto por Barton, ¿no? Entonces, es más, miren, hay algunas condiciones específicas también que propone Barton en este caso, ¿no? Por ejemplo, dice la distancia máxima sin soporte, o sea, esto significa la longitud de pase, eso también, ¿no? que puedo yo excavar de manera segura, esa es la interpretación de la longitud de pase. Dice que se puede estimar a partir de esta ecuación que en este caso nosotros ya conocemos estas variables. El valor de Q es el valor de Q de Barton de 1,74 para nuestro caso, y el factor ESR también ya lo conocemos porque eso lo adoptamos en función a la importancia de la excavación, en función al tipo de funcionalidad que se le va a asignar a la excavación, etcétera, ¿no? Entonces, miren, con esos valores yo puedo estimar esa longitud de pase de manera adecuada, ¿no? Entonces, tengo esos datos. Por otro lado, la carga de diseño, según Barton, ¿no? Dice, obviamente, haciendo referencia a estos autores, ¿no? También que fue el que trabajó conjuntamente con Barton, dice que nos propone dos posibles condiciones, ¿no? Entonces, esta carga de diseño va a depender, en este caso, de dos situaciones. Miren, para el caso donde los macizos tengan, o más bien estén compuestos con menos de 3 familias de discontinuidades, o sea, pues hasta 13 puede, hasta 12 puede aceptar. En ese caso, miren, nos propone esa carga de diseño que va a hacer función a estos valores que ahora sí yo necesitaría conocer, ¿no es cierto? Los valores JM, JR que se miden en campo, ¿no? Y obviamente el valor de Q de Barton, que sí la tengo ya estimada, pero necesitaríamos estos valores más para poder determinar adecuadamente esa presión de diseño, de esa carga de diseño, ¿no? Cuando tenemos más de 3 de familias de discontinuidades, obviamente la ecuación cambia acá un poco, ¿no? Simplemente depende ahora de este factor JR y el valor de Q de Barton, ¿no? Que sería el dato que conocemos, el índice de calidad de la roca. Entonces nos proporciona dos alternativas que van a depender mucho de la información que recabemos en campo. Bien, si vamos avanzando, bueno, miren la ventaja, o tal vez, más bien no sé si la ventaja o en este caso las bondades que nos presenta el método de Barton son interesantes, ¿no? Nos dice, podemos también hacer la diferencia para que nosotros determinemos de manera diferente la carga en los hastiales, o sea, en las paredes laterales de la excavación, si fueran relativamente rectas como las que vimos en la imagen anterior, ¿no? Entonces nos dice que este valor puede ser o va a ser función del valor de Q que tenemos como dato. Para valores mayores a 10, obviamente aquí nos dice 5 veces Q, esa presión horizontal. Para valores que están entre 0,1 y 10, que creo que es nuestro caso, pues deberíamos de multiplicar 2.5 por el valor de Q, y esa sería la presión horizontal, obviamente en estas unidades, las cuales tendríamos que transformar todavía a megapascales, ¿no? Y para valores de Q muy pequeños, directamente dice el valor de la presión horizontal debería de ser igual a el índice de calidad de la roca, pero obviamente aquí ya con algunas unidades de referencia, ¿no? Entonces esto también suele ser muy interesante a la hora de realizar estas verificaciones. La capacidad del perno
en este caso, según Barton, pues puede ser estimada en función a esta ecuación bastante simple, ¿no? Esa capacidad del perno va a ser igual a 1 sobre A al cuadrado, donde A, dice, es el espaciamiento de los pernos en metros cuadrados, ¿no? Obviamente está tomando una medida de un área, suponiendo que vamos a trabajar en un área relativamente cuadrada, ¿no? Entonces, por eso es que este método hace referencia a una unidad de área, ¿no? Entonces, metros cuadrados. Pero, miren, en este caso, resulta ser bastante simple, ¿no? Entonces, la ecuación es bastante fácil de manejar. De igual manera, Barton nos propone algunas consideraciones para estimar la longitud del perno, del bulón, ¿no? Que nos dice, dependiendo de las dimensiones de la excavación, ahora sí considera esas dimensiones ancho y alto seguramente de las excavaciones, ¿no? La longitud del perno o anclaje se puede determinar mediante las dos condiciones que nos propone. Nos dice en el techo, o sea, en la parte superior de la excavación, y por otro lado en las paredes, o sea, las paredes laterales de la excavación, ¿no? Entonces hace la diferencia para ambas situaciones y dice, muy bien, esa longitud del perno, voy a trabajar en estas condiciones de acá que van a hacer función al ancho de excavación y el factor ESR, ¿no? Si es simplemente un perno, pues utilizo esta ecuación. Si estoy hablando ya de anclajes, pues voy a utilizar esta otra situación, ¿no? Lo mismo para las paredes. Bueno, aquí nos propone otras ecuaciones que también son función ahora ya no del ancho, sino más bien de la altura de excavación que tenga esa pared y el factor ESR, ¿no? Entonces lo mismo acá, dependiendo de que si es perno o es anclaje, ¿no? Aquí están las aclaraciones: altura de excavación, ancho del túnel, ¿no? Y finalmente nos va a proporcionar la longitud recomendada, ¿no? El coeficiente de soporte de excavación, obviamente esto es un dato que nosotros seleccionamos previamente dependiendo a la función que va a cumplir el perno, ¿no? La excavación. En cuanto al revestimiento, en este caso el hormigón proyectado, dice Barton, se basa en la teoría de los cilindros de pared delgada para poder determinar el espesor del revestimiento de hormigón proyectado alrededor de una excavación de tubo. Dicho espesor se calcula mediante la siguiente expresión. Entonces la ecuación que nos proporciona Barton es bastante simple. Miren, nos dice muy bien, este espesor va a ser igual a la presión aplicada externamente, la que se calcula casi al inicio, ¿no? Multiplicado por el radio interno del revestimiento, ¿no? Al revestimiento es el radio de excavación, y el esfuerzo a compresión del hormigón. Entonces esto también es un dato conocido que nosotros proyectamos en el diseño. Entonces con esto pues básicamente nos está dando otra herramienta para poder estimar también el espesor del hormigón proyectado. ¿Ya? Entonces con eso pues básicamente ya tenemos todo cubierto, ya respaldado la parte de métodos empíricos, ¿no? Además este apartado de métodos empíricos. Con esto básicamente estaríamos verificando los valores que nosotros hemos asumido anteriormente, o al menos un poquito ampliando un poco más esta información, ¿no? Entonces esto como complemento. No sé si tienen alguna consulta de todo lo que hemos hablado. Bueno, las ecuaciones creo que son bastante claras, ¿no? Entonces ahí tenemos todo aquello. Bueno, la idea era que empecemos también a ver nosotros ya, o entrar más bien en el método analítico, pero creo que no es tan conveniente empezar ahora porque bueno, es un contenido un tantito amplio, ¿no? Entonces yo eso podemos empezarlo directamente mañana, ¿no? Pero quería cerrar previo
la parte del diseño o la estimación de sostenimientos por los métodos empíricos, ¿no? El día de mañana estaría programado, en este caso, ya pasar al segundo método, que son los métodos analíticos. ¿De acuerdo? Ingeniero, buenas tardes. Sí, adelante. Le habla el estudiante Flores, Adrián Solo Josué Cristian. El día de la tarea no pude entregarlo. Le envié, escribí un comentario. Justamente cuando estaba a punto de entregar, el tiempo se pasó y no le pude entregar. Y luego después de eso escribí el comentario. Quería saber si es que lo podría habilitar solo para entregar. Solo me faltaba poner entregar y ya lo tenía, digamos, para presentar la tarea. Ya, a ver, no sé. Déjame revisar. Ya lo veré y después comentamos al respecto. Ahorita no tendría que ver todavía todo cómo ha quedado en realidad aquel. ¿Ya? Ya, está bien, ingeniero. Déjame ver ese tema. Ya, gracias. ¿Y dónde viven al hospital? Bien, entonces, como les decía, jóvenes, entonces sugiero que quedemos acá. Mañana ya empezamos con la segunda parte de este diseño de observaciones integrales. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente eso, ya complementamos y nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Terminamos? No se están saliendo, ¿sí? Hasta luego, Inge. Pero déjame decir Inge hasta luego. Dile aunque sea Inge hasta luego.